Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. Estamos en vivo, saludo a todos los miles que nos están viendo y nos acompaña Juan Carlos Muñoz Abogavir, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, cargo que asumió desde el primer día del actual gobierno y que va a dejar junto al presidente Boric hasta el final de su mandato. Además, al asumir como ministro, era profesor titular de Ingeniería de la Católica, doctorado en la Universidad de Berkeley y además lideró espacios de investigación y empresas públicas. La gente lo relaciona a usted a las micros rojas. Así, ¿eh? Sí, Mucho saludarte, Nicolás. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Bueno, eso es parte de lo que hemos trabajado en este periodo. Ahora, las micros rojas empezaron bastante antes que yo llegara. Sin embargo, en este periodo de gobierno se ha hecho un esfuerzo muy importante por llegar con estos buses que le llamamos de estándar red, que en algunas ciudades son rojas, en otras ciudades no son rojas, Ya. y que permite mejorar mucho el estándar y la calidad del transporte público en las ciudades de Chile. Oiga, los gobiernos en Chile han acordado su duración y restringido la reelección inmediata. Entonces, uno se pregunta, ¿qué se puede hacer en 4 años? ¿Se hicieron cosas? Oye, Nicolás, acabas de tu primera pregunta encuentro que es muy certera. Ya, muchas gracias. Es muy certera. O sea, yo como vengo del mundo académico, uno de los principales aprendizajes que me llevo cuando me dice Juan Carlos, ¿qué conclusiones sacas? Yo digo, oye, ¿sabes que 4 años es demasiado breve? Ya. Y creo que es muy importante, porque ¿sabes lo que pasa, Nicolás? Que uno entra al gobierno y te demoras un tiempo, ¿verdad? En entender muy bien tu rol y al final hay un periodo final en que uno, de alguna manera, no quiere entregarle a la siguiente autoridad proyectos que están a media. Entonces, la verdad es que el tiempo en que la autoridad no está sembrando proyectos de largo plazo es demasiado largo proporcionalmente con esos 4 años. Claro. Y por eso creo que es clave avanzar a un periodo de gobierno que sean más largos que 4 años. Y para mí tampoco es tan, por lo tanto, tan novedoso, tan sorprendente, que en el tiempo que tuvimos 6 años como Freyo Lago, fueron periodos en que se creció mucho porque además se sembró proyectos de largo aliento. En ese sentido, si usted me dijera, esto fue lo que logramos, ¿qué sería? Pucha, es que hemos logrado muchas cosas, Nicolás. Pero vamos con el top 3. A ver, vamos, primero que nada, y yo creo que es muy relevante, hicimos un despliegue a lo largo de Chile, pero con un foco regional en mejorar el transporte público. Cuando llegamos no había buses eléctricos fuera de Santiago, y hoy día no solamente Santiago es la ciudad con más buses eléctricos del mundo fuera de China. Por favor, toma nota. Del mundo fuera de China no hay una ciudad. No hay una ciudad europea, ni norteamericana, ni japonesa, ni de India, ni de Brasil, nada que tenga más buses eléctricos que Santiago. Lo que se transforma en una ciudad que es icónica y que tiene su correlato en regiones. Hoy día ya tenemos 11 regiones con buses eléctricos y sigue sumando porque seguimos haciendo de la mano de licitaciones y renovaciones de buses el esfuerzo de llegar a todos los rincones del país. Segundo, yo diría los temas ferroviarios. Pienso que se ha hecho un esfuerzo grande por ir recuperando los trenes en nuestro país, una anhelo que tienen la ciudadanía de volver a tener trenes que alguna vez tuvo, comunidades que vivieron y se desarrollaron en torno a una estación de tren y que vieron al tren dejar de pasar. Hoy día tenemos, por ejemplo, el servicio de Puerto Montt, Alerce, Puerto Varas, Yanquihue, que es el tren más lindo del mundo, encuentro yo. Realmente, no sé si es más lindo del mundo, pero es realmente precioso. Andar en tren ahí en borde del lago, con el volcán al fondo. Hemos recuperado trenes en Araucanía, no solamente llegamos a Lautaro y Victoria, sino que al sur ahora, a Freire y Pitrufquén, y estamos trabajando para Gorbea. Estamos construyendo el tren a Melipilla, el tren a Batuco, es decir, y hemos recuperado muchas flotas. Ha habido un esfuerzo por recuperar los trenes en nuestro país, el servicio de Santiago-Chillán, con estos trenes que andan a 160 kilómetros por hora, también son motivo de admiración internacional. Yo diría que el tercero tiene que ver con el desarrollo portuario, en el cual hemos seguido trabajando en el futuro puerto exterior de San Antonio, pero hemos tenido además grandes avances de mejora, por ejemplo, en los puertos de Magallanes, en Puerto de Mardones. Hoy día están llegando cruceros a Punta Arenas que bajan en forma mucho más expedita a los pasajeros y permiten una activación de la economía local. Yo creo que hemos tenido grandes avances. Hay una definición de su puesto que es ministro de Transportes y Telecomunicaciones. En telecomunicaciones pasaron cosas estos 4 años. Pasaron muchas cosas, quizás de las más notables cuando uno mira y los resultados, ¿verdad? Cuando uno se compara internacionalmente respecto de cuán bueno es el nivel de servicio que recibimos, uno se da cuenta que en los rankings internacionales el internet de nuestra ciudad aparece como segundo o tercero a nivel mundial. Y los chilenos como que lo vamos como por obvio porque estamos acostumbrados, pero la calidad de nuestra conectividad es realmente buena.
y pagamos tarifas que son súper competitivas porque tenemos varias empresas que compiten por prestarnos nuestros servicios. Hoy día tenemos un despliegue muy amplio de 5G, líder en la región, lo mismo fibra óptica, y lanzamos el acuerdo con Google para desarrollar un cable submarino que va desde Sydney hasta las costas de Valparaíso, que va a ser el primer cable submarino que viene por el Pacífico Sur. En ese sentido, el proceso de desinversión de Telefónica, ¿qué novedades hay y cómo va a afectar a los clientes o al mundo de la gente que está a pie? Y ¿Con esa Telefónica te refieres a la empresa? Claro. A ver, hoy día nosotros tenemos en telefonía móvil 4 empresas en Chile, que son Telefónica, Claro, Entel y WOM. Y ese es un ecosistema que es un poco más grande que lo que es normal en otros países. Hay muchos países que operan con 2 o con 3 empresas, nosotros Así tenemos es. 4. Había un clamor de la industria de decir que eso genera, claro, bajos precios, alta competitividad, pero también tiene una sensación como de poca sustentabilidad, porque las empresas para que hagan inversiones tienen que ganar plata, si no es difícil que las empresas realmente puedan estar para siempre simplemente invirtiendo. Entonces, este es un proceso de reorganización de la industria que hay que ver cómo se desenvuelve, y veamos a ver quiénes son los actores que pudiesen interesarse en tomar ese espacio. Yo no sé si esto va a conducir a que se mantengan 4 empresas o que haya una concentración mayor de la industria. Eso es parte de... Y en su perspectiva, ¿sería mejor un jugador local o un jugador extranjero? Yo creo que eso es que preferiría que eso lo definiera la industria. A mí la verdad es que en eso soy bien agnóstico, no tengo problemas. Creo que en Chile tenemos muy buena experiencia con la apertura al internacional, a este tipo de mercado. La capacidad que han mostrado las empresas que están instaladas en Chile de atraer inversión y generar nuevas tecnologías ha sido bien asombrosa. Pero no, el caso de Mundo es Sí, o recientemente una de las empresas nos sorprendió con telefonía satelital, en Claro. que cuando uno está en un lugar donde no hay señal, tú puedes ocupar los satélites para mantenerte conectado, lo que es clave en caso de un incendio, como vimos recientemente, en que puede no haber señal, o en alta mar, cuando tu lancha se queda sin combustible, ¿verdad? O cuando estás haciendo un paseo en un parque nacional aislado de las señales de telecomunicaciones, pucha, la conectividad satelital. Entonces, hay un ecosistema de empresas muy positivo. O sea, ¿usted cree que es sano? Nuestra industria, yo creo que una industria que es una industria pujante, sana, sí. Ahora, las empresas dicen que el sistema las presiona hacia no tener suficientes utilidades, algunas incluso han arrojado pérdidas, lo que por supuesto es motivo de preocupación para ellas y también para nosotros. En ese camino también está otro punto de las telecomunicaciones, que es el espacio radioeléctrico. Sí. Y todo el proceso de apertura de nuevas señales de radio, que tiene, es un viejo deseo. Hay varios debates y varias perspectivas sobre eso, con la apertura del dial hacia, digamos, hacia abajo, que daría más señales. En un país donde hay una concentración notable de emisoras, por lo menos en capital como esta de FM, son por lo menos para darle una vuelta. Bueno, Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de esa apertura y cuándo vamos a poder sentir esa apertura? Nicolás, bueno lo que tú acabas de mencionar, que es que nosotros acabamos de anunciar que vamos a abrir, ¿verdad?, el espectro de frecuencias con la cual la gente conecta con las radios FM. Que típicamente va como del 86 al 108, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a que las radios tienen algún número entre el 86 y el 108, y lo que vamos a hacer es extenderlo hacia abajo, hacia frecuencias un poco menores, para dar cabida a mayor cantidad de radios y al mismo tiempo dejar un rango de frecuencias para poner un par de radios públicas. Una de ellas que sea la radio de Carabineros de Chile, que ojalá que con un mismo número de dial se pueda conectar a lo largo de todo el país. Efectivamente, bueno, y en ese proceso le vamos a dar prioridad a las radios AM que quieran pasar a hacer una radio FM o a radios comunitarias que necesiten este tipo de frecuencia. Yo creo que es positivo este proceso porque permite ampliar la diversidad de alternativas y evitar esa situación que a veces ocurre, ¿no es cierto?, en algunas partes del país, en que tienes a veces 2 radios que están en una frecuencia demasiado similar, se sobreponen, ¿verdad? O tienes radios que francamente son piratas y que se instalan sin los permisos adecuados. ¿Y eso se va a empezar a sentir o ver cuándo? Ese es un proceso que está en marcha. La ampliación de la frecuencia, algo que ya está anunciado, está aprobado. Lo que queda por definir es si efectivamente hay un
hay un proyecto de ley de esta radio pública que puede haber, pero la amplitud de la radio, de la frecuencia, algo que ya está definido, y que hay que hacer un trabajo, por supuesto, con los proveedores de dispositivos de radio para que estén habilitadas para poder recibir esa amplitud de frecuencia. O sea, hablamos de proveedores de, por ejemplo, los vendedores de radios o las radios que ingresan al país con el auto. Claro, exactamente. Todos los importadores tienen que tener ahora radios que sean capaces de poder tener y ser parte del trabajo que estamos haciendo. Estamos junto al ministro Juan Carlos Muñoz haciendo un pequeño repaso de todo lo que ha ido pasando en este tiempo. Usted ha sido famoso por el uso del transporte público, se le ve en foto, y la infraestructura vial, por ejemplo, de la ciclovía. ¿Qué efectos tiene la política de utilizar el transporte público, de mostrarlo? ¿Usted cree que las autoridades deberían usar más el transporte público? Qué bueno que me pregunte, porque yo he hecho de eso una dimensión de mi trabajo, de ocupar el transporte. Me vine en metro para acá, y en la mañana salí de mi casa en metro, lo ocupo permanentemente. Yo ocupo también la bicicleta cuando puedo, y trato de mostrarlo porque creo que es potente cuando la autoridad invita a la ciudadanía a tomar acciones como un modo de transporte público, la bicicleta, y lo hace propio. Es muy distinta la invitación a subirse al transporte público sentado en el asiento de un automóvil. Por varias razones. Por una parte, porque me permite a mí, cada vez que viajo, conocer de primera fuente cuáles son las condiciones en las cuales se ofrece el sistema y identificar oportunidades de mejora. Yo he dedicado toda mi vida a trabajar los temas de transporte y, por lo tanto, cuando me desplazo encuentro oportunidades para poder hacer las cosas mejor. Hoy día, por ejemplo, me tocó viajar justo cuando teníamos un problema en un tren en Nando Magallanes, me tocó entender cómo la gente se comportaba, las aglomeraciones que ocurren, identificar oportunidades para mejorar. Y por otro lado, yo creo que hay un tema como de coherencia que creo que también es fuerte y te blinda a la hora de poder hacer este tipo de invitaciones, y a mí me pone además me resulta conveniente, además, para serte franco, pero muchas veces ocupo el transporte público, la bicicleta, en circunstancias que tampoco es muy conveniente, porque eso me permite encontrar aún más oportunidades para mejorar. Oiga, en una oportunidad, el nuevo ministro de Vivienda, Iván Pujol, declaró: lo que menos necesitamos son buses eléctricos si no resolvemos antes problemas estructurales como la regulación de las frecuencias y la cobertura de los barrios más desatendidos. ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Yo, por supuesto que no. Yo creo que el transporte público requiere trabajarlo en distintas dimensiones a la vez. Es importante que nosotros seamos capaces de, por una parte, mejorar las condiciones de los buses, y yo creo que es muy bueno que las ciudades de Chile avancen en buses eléctricos que no solamente reducen emisiones, generan menos ruido, menos vibraciones, la gente lo siente como realmente un impacto en su modernidad cotidiana, Nicolás. O sea, la verdad que cuando uno se sube a un bus, me tocó una señora una vez en Antofagasta en un bus eléctrico que me decía: ministro, qué bueno verlo aquí, este es mi avioncito. Una señora que probablemente nunca se ha subido a un avión. Claro. Sin embargo, entendía que el gesto del Estado de poder mejorar su viaje era un cambio realmente relevante en su vida cotidiana. Y eso no quita que podamos trabajar en esas otras cosas que son importantes. Nosotros estamos trabajando en avanzar en la cobertura del sistema y poder llegar a zonas en las cuales no estábamos. Hoy día estamos llegando a Padre Hurtado, estamos llegando a Pirque, estamos llegando a Valle Grande, al aeropuerto, que antes no se llegaba. Y estamos regulando frecuencias, y hoy día los usuarios le ponen un 5,7 al sistema. Recordemos de dónde partimos en el Transantiago. Sacarse un 5,7 me parece alto. Y recientemente vengo de una pauta en que estamos incorporando en el sistema progresivamente el uso de pago, por ejemplo, no solamente con QR, sino que también con tarjetas bancarias. Entonces, mi pregunta es: ¿realmente no se pueden hacer todas las cosas a la vez? Yo creo que esta administración ha mostrado que se puede trabajar en distintas dimensiones y la ciudadanía sí lo reconoce. Estamos junto al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Oiga, ¿cómo se desarrolla el traspaso de mando, la entrega de los documentos? Bueno, mi experiencia es la que tuve hace 4 años atrás, en que ese día en la mañana la ministra Hut nos pusimos de acuerdo, coordinamos algunas reuniones personales, otras de trabajo con equipo, se desarrolla en que yo la visité en su oficina junto con mi equipo, se hace una secuencia de reuniones, y en que yo creo que es clave la cordialidad, el buscar la forma de poder entregar la información de forma lo más certera y precisa posible. Porque lo que nos hace grande como país son justamente cuando entendemos que los proyectos en que estamos trabajando son proyectos de Estado que trascienden administraciones. Y eso lo hace distinto de otros países en la región. O sea, cuando nos miran desde Colombia, desde Argentina, desde Brasil, muchas veces dicen: pucha, qué bueno que un proyecto que gestó una administración, la siguiente lo toma como propio.
y no siente como que tenemos que comenzar todo desde cero. Y eso es parte de lo que se tiene que lograr. Claro, porque ha habido, a propósito de una nota en The Clinic, una conversación sobre una rivalidad entre usted y el ministro que viene. Y eso ha desatado, por supuesto, cuando hablamos de medios de comunicación, interés. No nos pida otra cosa, ministro. Está bien. Se lleva mal. ¿Ah? A ver, yo creo que es importante, No hay onda. es importante aquí descartar o diferenciar lo que son los temas personales de lo que son las autoridades. O sea, yo aquí lo que soy es el ministro de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. Chile eligió un gobierno, se designó un determinado ministro y lo que a mí me corresponde es hacer todo lo posible que esté en mis manos para que el futuro gobierno le vaya bien, que tenga un buen traspaso, que reciba toda la información en forma certera y que pueda identificar también cuáles son los temas que podrían ser relevantes de actuar en forma oportuna. ¿Y siente que hay algo en que los diferencie? Como miradas. De pronto uno con una persona tiene una diferencia de estilo. Yo creo que hay estilos distintos y hay probablemente aproximación a algunos problemas diferentes, pero yo creo que la gracia que tiene el transporte y las telecomunicaciones es que es difícil encontrar muchas diferencias estructurales. O sea, a todos nos interesa que la gente se desplace en forma oportuna, que los niveles de servicio sean adecuados, que la gente esté conectada digitalmente. Y yo creo que es más, en ese sentido eso ayuda a que los traspasos de nuestra cartera sean fluidos y correctos. Entonces yo más bien me quedaría ahí y transmitir de que al menos desde esta autoridad va a hacer todos los esfuerzos posibles para que el próximo gobierno comience de forma lo más rápido posible a tener buenas noticias que contar, porque nosotros vamos a dejar mucho avanzado en la cual el nuevo gobierno va a poder mostrar cómo Chile sigue progresando en materia de conectividad y accesibilidad digital. No es un misterio que ustedes de los mejores evaluados, incluso veo el chat y le lanzan cudos, tienen una positiva visión de usted. ¿Hay alguna fórmula? A ver, yo valoro eso y lo agradezco. Yo creo, Nicolás, que ha habido un trabajo franco. Yo creo que nos hemos cuidado de mantenernos en una línea de tratar de mostrar buenas noticias, de no eludir cuando tenemos problemas, porque el transporte y las telecomunicaciones ocasionalmente fallan, no hay sistemas que sean libres de problemas y tratar de enfrentarlos en forma lo más correcta posible. Yo creo que el perfil que tú mencionabas al principio, de un ministro que está en terreno y que usa los modos de transporte que promueve, yo creo que la gente lo valora y lo agradece. Y yo creo que los años de profesor, yo fui 26 años profesor antes de ser ministro, esta es mi segunda pega, Nicolás. Y esos 26 años de docente me ayudan también para poder comunicarme en forma fluida, clara, y yo creo que más o menos pedagógica. Yo creo que eso ha sido bueno. Y tal vez el que yo esté gozando el rol. ¿Y le gusta ser ministro tal punto que si lo llamaran de nuevo volvería? No sé si volvería, pero por lo menos yo debo confesarte, Nicolás, que antes de ser ministro a mí me hubiese gustado alguna vez en mi vida ser ministro de Transporte. Y por lo tanto, cuando el presidente Boric me llamó, a quien yo no conocía, me resultó una invitación muy que me sedujo. O sea, la verdad que tener la oportunidad de poder servir al país estos años, yo nunca pensé que iba a durar 4 años, pero todos estos años fue un regalo hermoso y en que me permitió conocer el ministerio, conocer además la gente que le dedica la vida a conectar, a desarrollar mejores sistemas, mejor regulación, a estar preocupado de fiscalizar para que las cosas funcionen bien. Le generaba un gran cariño además a mi ministerio. Y yo creo que también el ser una persona del sector hizo que el ministerio pudiese trabajar con mucha confianza en generar soluciones muy creativas. Para ir cerrando, en política lo importante cuando uno tiene pasión no es solamente recibir el juguete, sino no romperlo, y lo otro es juntar juguetes. ¿Le gustaría seguir teniendo una carrera política en público, de elección popular u otro cargo? Bueno, nunca... porque usted dijo que había soñado ser ministro, lo confesó acá. Entonces, ahora le pregunto, ¿no sueña otra cosa? A ver, por el momento no. Las únicas veces que he sido candidato fue cuando fui... estudiante universitario. Ahí me tocó participar en centros de alumnos, en elecciones de federación y la verdad que lo pasé bien. Sin embargo, de ahí me orienté mi carrera hacia ser un buen académico, un buen profesor, desarrollar ideas, creatividad, y me gusta mucho liderar equipos y me siento a gusto estando a la cabeza de equipos para poder generar fraternidad y que de alguna manera de las buenas y las malas ideas de todas las personas logremos sacar
un mejor consenso y generar progreso para todos. Eso es lo que más me entusiasma. Usted tenía una vida ocupada, ha sido actor de comerciales, ha sido profesor, ha pasado de todo. La vida es para vivirla a fondo. Usted la ha vivido a fondo. No, las oportunidades que se le presentan las tomo todas. Todas las micro me Eso sirven, es muy Nicolás. interesante. El ministro del amor, todas las micro me sirven. Pero una cosa que me llama la atención profundamente es que usted pertenece a una generación que ha tenido roce entre una y otra, los más jóvenes, y aquí lo llamó un presidente joven y usted tomó la decisión de ir. En ese sentido, la experiencia fue positiva. Fue positiva. Cuando el gabinete comenzó, yo era como el más viejito del equipo. O sea, ahí se ha ido cambiando un poco. Ya estoy en la medianía de la tabla. Pero ha sido una experiencia muy potente. Además, he aprendido mucho también de la experiencia y de mis compañeros de curso. Me he sentido cómodo. Creo que el gobierno ha sido un gobierno que no ha estado libre de problemas, de tensiones, pero al menos mi labor como ministro me he sentido muy bien acompañado por los demás y he logrado generar proyectos que sirven también a otros ministerios. En que hemos trabajado juntos, a veces con vivienda, a veces con obras públicas, a veces con deporte, a veces con salud, y he gozado del espacio, la verdad. Estoy seguro que al final de mi vida voy a recordar estos 4 años con mucha satisfacción, no solamente como crecimiento personal, yo creo que lo he pasado bien, a pesar de que han habido momentos duros, pero también con la alegría de haber hecho mi pequeño servicio al país durante estos años, en que es bien sacrificado el rol de ministro, es muy expuesto. Son muchas dimensiones en las cuales uno tiene que postergarse. Y yo creo que es importante que la gente también valore, ¿verdad?, a las personas que se ponen en primera línea. Usted hablaba de lo mejor, que es el servicio. ¿Y lo peor? ¿Qué tiene de agrado ser ministro en algún momento? Yo creo que para algunas personas el nivel de exposición puede ser complicado. Y para mí era difícil porque como yo me muevo en transporte público, la verdad que estoy doblemente expuesto. Porque entonces era medio servicio al cliente. Estoy metido en el vagón, claro, en la micro, y eso lo hace aún más. Pero yo creo que hay gente que, claro, perder ese anonimato es delicado. Yo creo que también es frustrante. Es frustrante porque los ritmos del Estado no siempre son los que uno imaginaría. O sea, cuando uno parte y dice, bueno, tengo todas estas ideas y estas cosas las vamos a poder sacar en 6 meses, en 1 año. Y la verdad que a veces llegáis al 4.º año y sientes que has empujado y todavía no logras sacar algunas cosas. Entonces hay un ritmo que es en algunos casos lento, pero también en ese proceso lento también valorar el que algunas de esas etapas tienen su justificación. O sea, la discusión de proyectos de ley en que tienes que pasar por distintas comisiones, normalmente los proyectos mejoran. Cuando vas a Contraloría, cuando vas a Sexpress con un proyecto de ley o con un contrato en Contraloría, normalmente las observaciones que te hacen tienen sentido. Entonces, creo que esa lentitud del Estado en algunos casos que crispa los nervios, ¿verdad? Al menos a mí me he entendido también que parte de eso esa forma de controlar también, de que las decisiones que se toman que afectan a millones de personas se hagan de buena manera. Quiero cerrar, y ha sido una conversación maravillosa, sobre el rol del Estado. El rol del Estado en este momento donde hay muchas críticas, en especial en la crisis que estamos viviendo con los incendios, y también una fantasía de velocidad a la cual muchas veces no puede llegar a atender. Si usted le tuviera que explicar a alguien que no tuviese mucho conocimiento sobre ese rol y por qué es importante cómo lo hace y lo que hace, ¿tendría alguna conclusión, algo que decirle? A ver, yo soy un convencido de que el Estado tiene un rol importantísimo. Y por supuesto que muchas de las soluciones se estructuran en base a la buena comunicación y la buena coordinación entre el Estado y el sector privado. Y también la academia y las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Pienso que es en esa juguera en que conversamos juntos es donde salen las mejores soluciones para Chile. Pero me parece malo denostar al Estado como Estado. Pienso que el Estado tiene un rol muy relevante porque muchas de las acciones que tomamos en forma cotidiana afectan a terceros. No da lo mismo, por lo tanto, a lo mejor dónde yo instalo mi vivienda, dónde instalo mi fábrica, no da lo mismo si uso transporte público, transporte privado o bicicleta, porque cada una de esas decisiones empieza a tener no solamente un impacto para mí, sino que para otros, en materia de seguridad, en materia de congestión, en materia de contaminación, en todas esas externalidades en que afectan unos a otros, en ruido, y por eso es tan importante tener un Estado que ayude de alguna manera a ordenar la cancha para que ojalá la forma de prosperar sea una manera de prosperar que afecte y beneficie a todos en forma muy positiva.
Me parece que en ese sentido ese espacio en que es el Estado el que permite definir cuáles son las nuevas políticas y cuál es la regulación que vamos a brindar, y ofrece una cancha pareja para que el sector privado se despliegue en la mejor forma de trabajar. Yo soy además convencido de que, por ejemplo, en transporte es muy importante avanzar en los modos de transporte que sean, por ejemplo, colectivos. Bueno, el transporte colectivo requiere, ¿no es cierto?, de una regulación. Esas no son soluciones que surjan necesariamente en forma tan espontánea, y me parece importante en ese sentido que esas oportunidades de eficiencia asociadas al transporte colectivo también se gesten desde el diálogo público-privado. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, esta mañana conversando con nosotros. Muchas gracias, ministro. A ti, Nicolás, gracias por tenerme aquí. Felicitaciones por tu programa. Muchas gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM